Vamos a tomar asiento quienes faltan para dar inicio, como les decía recién, al lanzamiento del libro Perogrullo Tangente del escritor Jorge Gutiérrez Pizarro. Vamos a comenzar con una lectura y luego tenemos un conversatorio y podemos hablar un poquito de qué les parece el libro y digamos las escrituras de nuestro invitado. Así que vamos a anexar la salida del video por streaming y damos comienzo entonces al lanzamiento. Jorge, te dejo a ti con el micrófono para que le puedas dar la bienvenida a los comensales. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muy amable de poder, bueno, con tu gente acá, darnos este espacio a las personas que nos dedicamos a alguna vertiente artística, así como está, bueno, José mismo acá, también que aportó con su esfera. Gracias. Sí, pues en Coquimbo hace falta así más espacios como este, bien bueno. En ese sentido, me siento como bien contento de poder estar aquí en Coquimbo y poder presentar este libro que ha dado vueltas por hartos lados, en Santiago, en el sur, en Concepción, y primera vez que como que llega acá con una nueva impresión, una nueva edición, impreso por un editor de acá de La Serena. No sé, les doy las gracias a ustedes igual por estar acá. No conozco algunos de quienes están acá, a mi familia que también está. Muchas gracias. Bueno, partiría nomás y si alguien en el transcurso de la lectura se le ocurre aportar con algún comentario, alguna pregunta, así sería bueno. Si alguien se está conectando también por ahí por el cibermundo, en alguna parte, quizás de América, quizás no de América, y muchas gracias igual. El libro este se llama Perogrullo Tangente, quizás después podríamos hablar del título igual. Me gustaría así partir leyendo el último texto. Extractos de este texto salieron publicados en un libro de relatos en Concepción, en una cooperativa editorial de allá, independiente, que se llama Fío Fío. Se llama Bio Bio Despertó. El texto se llama Inktober, Revueltas, Revueltas. 1. Miércoles 16 de octubre de 2019. Por el día docente y evasión masiva, que dependiendo de la precariedad puede ser o no, puede estar o no en el petitorio de estudiantes del Instituto Nacional, Mónica Pérez. Transportes comunes a bajo costo, solo de 20 a 70 años, y entre medio muchos subsidios a casos especiales de invalidez o vulneración. 2. Viernes 18. Aquí en Concepción aún se ve el hacer el conejito, además con los dedos medios e índice que emula las orejas de uno. Gesto a quien conduce para señalar que no se cuenta con más de 200 o 300 para pagar el pasaje, que ya va por los 550. La micro puede parar o no parar, dependiendo de la validación social del sector o del ánimo de quien va al volante.
en ese momento se puede o no generar una complicidad, una acción de liberación de la carga económica existencial. Es decir, de apañamiento o entendimiento de las miserias cotidianas de cada quien. Quienes van en la micro ven, comprenden y respetan. También se ve que cuando van y vienen llenas, las monedas se pasan de dedos en dedos si alguien se subió por la puerta de atrás y no logra apersonarse a la delantera. Cuando recién andaba en micro no entendía esos carteles que dicen que la bajada es por atrás. En parte es para evitar justamente esas situaciones de atochamiento. El tema es que con o sin atochamiento, las monedas llegan a destino con boleto intacto. Allá en Santiago casi ya se perdió todo eso. Con las micros amarillas aún quedaba algo, pero con la subcontratación y la automatización que promocionó Metro, Transantiago y ahora Red, la precarización llegó a tal punto de no haber contacto que medie y muestre intercambios en los VIP de las VIP. Cierta gente juró que estos transportes públicos son públicos, como socializados o comunitarios. Está bien, sobre todo en momentos previos a la COP25, que ocultará copando zonas de sacrificio en pos del oasis económico. Que se den cuenta alguna vez que lo que reza aquel concepto de público es solo lo público según las vulgatas del neocapitalismus chilensis, o sea, más desarrollo y más progreso solo como inversión y ganancia propietaria y privatizante en los marcos mejorados de la tiranía de Pinochet. Sí, Bessie, enviar a las gentes de las evasiones masivas a clases de ética económica o invocarles la ley de seguridad interior del Estado. ¿Cómo? ¿Cómo hacer cuando dicen que evadir es y no robar? ¿Cómo decirles que el transporte público y colectivo es en verdad privado? ¿Para qué? Si en la práctica ya lo saben, en la práctica ya lo hacen. La amenaza entonces es la colusión ultramoderna de un Estado con las empresas en contra de sus ciudadanías que se instituyeron nuevamente como entrecomillada, siempre entrecomillada mayoría. Que no cunda el pánico, no nos dejemos amedrentar por quienes ni siquiera han andado en metro o en micro o en la calle. 3. Sábado 19 de octubre. ¿Qué nos enseñan estudiantes de Chile e indígenas en Ecuador? Que el Plan Cóndor nunca se fue, que siempre estuvo aquí y que son las mismas familias las que pueden una y otra vez activarlo cuando lo necesiten, reprimiendo con militares en las calles, cambiando sedes de gobierno, quemando edificios, decretando toque de queda, restringiendo derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como si nada y cuando quieran. Aquí fue Piñera y Chadwick que con unos telefonazos quemaron edificios para causar pánico y luego recurrieron a su amigo general para calmar la situación. No fue la moneda ahora, sino que las alzas del paradigma nepotista hicieron que fuera en él. Estatizar entonces la electricidad, las aguas, el transporte. ¿Y qué sería hoy estatizar? ¿Qué estados, más o menos filiales de corporaciones transnacionales que obedecen a macroguerras de mundiales de potenciadoras? Cada vez que he andado por algún otro territorio de América me sorprende que en casi cada parte hay quienes decretan que su país o zona es la más neoliberal, la más sanguinaria, o en donde se explota más las existencias. Si nos quedamos ahí pasan estos horrores y de una forma soft llaman a la calma de normalidad reproductiva. Entonces, ¿por qué feministas
estudiantes de secundaria e indígena ya llevan la batuta por la defensa de todos los territorios? ¿Por qué se dieron cuenta que la vida en su continente, su aquí y ahora, está siendo cada vez más exprimida? Que sus corporalidades, sus principales territorios están siendo descorporalizados, llevados de a poco solo a la existencia financierista o a la inexistencia. Esta próxima cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Chile con Greta Thunberg, incluida, será una anécdota reaccionaria y tecnócrata si no visibilizamos desde ya las reales cumbres de los cambios ecosistémicos que se están dando ahora, ya sea en Ecuador o en Barcelona o en Italia o en Asia o en África o en cualquier otra parte en que la precarización alcance puntos para decir basta. Domingo 20 de octubre, madrugada. Pueblo descontento y con poca salud mental versus militares reprimidos y con menos salud mental aún. Qué bueno querían que saliera de esa ecuación. A una parte solo le han dicho que tiene que necesitar televisores, plasmas, zapatillas de marca y saber poder salvarse alimentos o medicamentos de aquí o por allá de alguna forma u otra. Entonces así lo hizo y saquearon Walmart cada vez que pudieron, como en el terremoto del 2010 o en la conmemoración de alguna fecha política, cumpliendo por fin el sueño del celular del año, o el de una pantalla ultraplana, o el de algunas cervezas y carnes rojas para la parrilla. También, sobre todo, ha aprendido a guardar rabia contra la otra parte porque sus familias o familiares de amistades fueron torturadas, asesinadas o desaparecidas por la otra parte, ya sea durante la tiranía de Pinochet o de la Concertación o la de Piñera. A esa otra parte solo le han hecho aprender en las últimas décadas a usar sus armas contra la primera y a verla con recelo, ya sea como delincuente, marxista, anarquista o todas juntas. En el último tiempo también ha aprendido a tener un rencor contra la porción migrante que hoy por hoy compone a mucha de la primera parte de la ecuación. Pero todos esos rencores hasta ahora no se habían podido actualizar del todo. Y así las cosas, dados todos estos desequilibrios mentales, económicos y sociales, cada muerte o asesinato que ocurra en estos toques de queda, quedará en la historia como de plena irresponsabilidad del gobierno de los tiempos peores. No sé si se escuchará bien. Súper bien. Sí. Bueno, hoy día, a propósito de esos, ayer mataron a una lamien en Panguipulli de nuevo, donde también asesinaron al malabarista Pancho. Y bueno, pensaba que es más de lo mismo, ¿no? En verdad. También es como dice acá, una muerte más que ocurre en estos toques de queda, quedará en la historia como de plena irresponsabilidad de este gobierno de los tiempos peores. Ahí mismo en Panguipulli, donde encontraron muerta a Macarena Valdés, también la enmienda allá del sur. Jueves 24. Antes de hablar de asambleas constituyentes y nuevos pactos sociales, ¿no deberíamos primero hablar de asambleas destituyentes de todos los actuales viejos nuevos pactos antisociales, post-tiránicos? Los cabildos vecinales
habría que partirlos así, entonces, desinstalando, luego, si es que ir instituyendo. Y es que, ¿qué es lo que al comienzo no se pactó? Viernes 25, el kirchnerismo en Argentina y la marcha más grande de Chile gritan nunca más neoliberalismo, además de destitución de Piñera o asamblea constituyente. Tuvo que haber media América con policías y militares reprimiendo pueblos en sus calles para que se dieran cuenta. Pero igual bien, ya estaba bueno, ya no se podía más. Gracias por estos regalos y buenas noches. 10, lunes 28. ¿Cómo no hacer cabildos neocoloniales entonces? ¿Cómo no reinstituir sin destituir? ¿Cómo no hacerlo sin constituir? ¿Cómo co-instituir? ¿Cómo no crear sin destruir? 11, martes 29. El piñachetismo de segunda transición solo se multigeneracionalizó en un aparente tono humilde y escuchante. Esto es, sigue siendo en el fondo la misma élite devastadora del mérito y la calidad neocapitalista. Ni siquiera se dio cuenta de que es la violencia de aquel epicentro la que está siendo puesta en cuestión. Toda la institucionalidad del progreso ecocida que nuevamente querrá imponer la inversión dineraria ante todo, como argumento político para la vuelta de su normalidad. La mercadización estatal de la existencia sigue siendo su horizonte. No nos engañemos, y ese será su mayor error a largo plazo, porque ya ni el elemento milagro ni oasis económico neoliberal lo salvará del ajusticiamiento popular y internacional. Jueves 31. 1. Purga. Vándalos, saqueadores, travesura, dulce saqueo, máscaras de guasón, momo, casa de papel y V de vendetta, tras el infaltable comentario. Muy bien las protestas, pero sin destrucción, porque eso no trae economía. Es decir, en este preciso momento la violencia emancipatoria es más potente que la violencia destructiva y eso nos da terror. 2. El círculo perverso de educación ciudadana financiera hace desear necesitar esa máscara consumista para así recién ahí tener la posibilidad o la buena conciencia de purga. Es lo mismo que comprar alcohol un día viernes para olvidar toda una semana de cuarentena o más horas de trabajo. O lo mismo que haber querido hacer la PEC y la COP en un país con altos índices de endeudamiento autoempresarial y con zonas de sacrificio y el Nobel medioambiental preso. 3. Chile ya quemó todo su mono. ¿Y acaso ya no basta con quemar? ¿Y qué más quemar? Si al final la salud mental tiene que ver con algo, es con estas preguntas, en muchos gráficos proyectados en estos murales públicos y privados. 4. ¿Y cómo tanto? Ahora Marcela Cubillos lanza unos cabildos cerrados de apoderados y apoderadas, y solo sobre el sistema de admisión escolar, siendo que quienes nos regalaron estas revueltas fueron precisamente estudiantes. No cachó nada. Si les hubieran escuchado antes, se ahorra la aula segura y los bochornos más violentos que serán esos pseudo cabildos. Vamos a pasar a otro texto. Chancos. Y ahora nunca, ¿quién podrá salvarnos? Haya o no haya, haya.
¿Con cuáles balsas quemaremos las barcas de Camanchaca? ¿Qué balsas? La changa playa llena de Paz Froimovich, mols y milicas pesqueras. ¿Con qué subsidios? ¿Con qué censos? ¿Con qué carnet desarmaremos sus fronteras? Punza, nuca, punza, y Nazca llora, dicen. Chancay tejiendo sigue. Changos, changas. De Gabriel Boric a Kast, del Che Guevara a Violeta Parra, de Simón de Beauvoir a Víctor Jara, de Camila Vallejo a Camila Flores, las poleras de la discordia. Jaime Guzmán escribió la Constitución del 80 con la sangre de los helicópteros de Augusto Pinochet y fue electo senador por el arrastre de su lista con un tercer lugar gracias al enclave autoritario sistema binominal. El mismo Felipe Larraín, ese que dijo que bajar el impuesto al valor agregado de los libros haría que al otro día la gente exigiera bajar el de la comida y el de los medicamentos, ese mismo, el mismo que se pagó una visita a los Chicago Boys con el dinero estatal, ese mismo ministro de Hacienda del año en las Américas según The Banker. Igual está bueno. Resuena. Bravo. Este es muy largo. Aquí hay uno sobre Coquimbo. Reconstrucción de Coquimbo, o resumen del plan de intensificación del desarrollismo piñachetista en la cuarta región. Dinero y miedo amparados en el empleo o el comercio y consumo reinversionistas y ultracapitalistas adheridos al patrimonio, como culturas materiales y o valores inmateriales, y todas las zonas típicas turísticas hechas ciudades, empresas de regiones, desarrollo. Le quieren meter miedo a la gente, miedo que es provocado por políticas precarizadoras de estos tiempos, y no por los temblores y no por los maremotos. Es otra tectónica, una economía de los activos patrimoniales como otros meros recursos en la industria de la educación. En último término es el miedo a no tener patrimonios materiales o inmateriales o capacidades como emprendimientos. Es aquel intrincado plan de progresos tras progresos de civilizaciones occidentales que ve la existencia de sus propias culturas o sociabilizaciones como recursos, que ponen a funcionar los fondos estatales en relación a las demandas, inquietudes y necesidades creadas cada día por los brazos empresariales y resguardados por los policías y militares. Movilización, por ello, solo de meros fondos y recursos para la reconstrucción, nada más que hacia un mínimo común capitalista, pero ninguna movilización de ideas comunes, aparte solo de recursos en recuperación de viviendas o carreteras para el trabajo y de nuevo al consumo. Por otro lado, el discurso periodístico abunda en consideraciones monumentalistas sobre subsidios y las velocidades de los trámites burocráticos para el restablecimiento de los comercios y las inversiones, y los bonos estatales privados, esto es, acomunizantes. Contradesarrollismos cotidianos, entonces. Acciones que no tiendan al monetarismo privatizante, que significa regresismos en las éticas del sentir y el pensar común. Es solo un tipo de civilización particular, la europea norteamericana, que impone los modelos de civilidad en base a un concepto y una práctica de trabajo capitalista como el único, con acciones eficaces de vida e índices de ecocidio cada vez mayores.
El crecimiento de la autodestrucción es lo patente cuando se quiere que la creación solo siga latente. ¿Qué puede un meme? Vox de Bolsonaro. A 1000 migrantes, 1000 ignorantes, formantes de informantes desinformantes. Entre ayuda, capital, lesa humanidad, ecocidias cual VHS rayada, dices VIH SIDA y desempleos, deberes y soberanías, etc. Pero, entonces, ¿me dices zona de sacrificio o caravana de la muerte? La condición espiritual. Del yo acuso, vamos pasando a un yo publico. Mi última columna, mi último artículo, mi último libro, el último post, el último tweet. Puras frases cortas que tengan impacto mediático, que den lugar a una entrevista en la TV o en su defecto a un diario importante. Y luego la entrevista la subo al respectivo muro de Facebook. Este escenario da cuenta de un clima hostil para el pensar. Eso es una cita de un libro que se llama La condición intelectual de Raúl Rodríguez Freire. Muy buen libro. La condición intelectual, informe para una academia de Raúl Rodríguez Freire. Un saludo si algún día ve esto. Arte colaborativo o comunitarista como ideología popular o populista está sufriendo una reducción como autosustentación neoliberal de proyectos culturales o puestas en marcha, producción y circulación de las industrias creativas, casi exclusivamente por capitales exhibitivos, visuales y auditivos. Así pasa con parte de la performance o arte de acción política, con la mediática creación de legislaciones represivas gubernamentales privadas y también con grupos anarquistas, ecoterroristas y anticivilizatorios. Su individualismo es el mismo y sus liberalismos o libertarianismos antihumanistas, más neofascistas que liberantes, a la postre, tecnificantes y planetarizantes son común. Excomunión ultradesarrollista, entonces. Estéticas éticas de las impropias existencias o puramente capitalistas, salud financierista y salidas a flote o adelante como aprender, el aprender a emprender, o sea, a trabajar y a consumir. Quizá voy a hacer como un comentario, se me ocurrió en relación al título del libro. El otro día hablando con el Bastián, quien imprimió estos ejemplares, Bastián de la Guillotina Editorial de La Serena, me preguntaba por qué se llama así. Y cómo se llama, me vino leyendo ahora los textos, creo que podría dar como una respuesta. Me decía por qué las palabras pero, grullo y tangente están todas separadas y cuál era la idea. En
En el fondo igual es como poder rescatar la idea de perogrullo y tangente por separado, y también rescatar una intención del grullir como una habla animal. Entonces, la primera parte de este libro era otro libro más chiquitito que se llamaba Perogrullo. Y ahí lo que yo quería rescatar era el grullir animal como una onomatopeya, así se dice, ¿cierto? Onomatopeya cuando es... y partir con un pero. Entonces se llamaba perogrullo, pero también porque para mí tiene un valor fundamental también la cosa del perogrullo. Y luego cuando empecé a escribir un poco más y hice la otra parte que era tangente, un día pensando dije, esto también tiene que ver con un perogrullo que es tangente igual, pero también tan y gente, o sea, separado. Y esa es la idea de todos estos textos, o sea, como unir todo eso que está en el título, ir uniéndolo en textos que quizás a veces parecen un poco inconexos, repetitivos, pero que tienen como su fuerza, su ritornelo que los va hilando. Esto se llama Lesa Humanidad, salió alguna vez por un periódico que se llama El Desconcierto. 1. En saludo a Emilia Nullado, que interpeló en Mapuzungún al ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, en torno al homicidio de Camilo Catrillanca, y también en memoria de Joan Florville, Macarena Valdés, Juan Pablo Jiménez, Henry Joseph, Alejandro Castro y Alex Muñoz. Muertes por la Sociedad Progresista de Segunda Transición al Desarrollo en Chile. 2. A 50 años de la tiranía ultracapitalista democratizada. Golpe de Estado, dicta blanda o dictadura cívica y militar, quiebre neotransicional, cáncer Salvador Allende, presidente Augusto Pinochet, pronuncia o miento, régimen, democracia el museo, viejóvenes constituciones, progresos, ¿para qué? Detienes, torturas, desapariciones de los estados en la excepción, sin excepción. 3. Estado de Derecho, nunca por aquí. América, ni hace 500 años en las conquistas, ni hace 200 en las colonias o en sus entrecomilladas independencias. Mucho menos hace 50 o en los golpes de baja o mediana intensidad actuales. Que quienes mataron y desaparecieron anden con soltura por las calles o las cárceles de lujo solo confirma este descampado paraestatal sin ley. A 30 años del plebiscito del no, Piñera aún dice régimen militar y lo insinúa como el inicio de la primera transición al desarrollo. A todo esto fue la CIA la que concertó la tiranía de Pinochet y el plebiscito que la legalizó como gubernamentalidad neoliberal a cargo de una oligarquía dinerofílica, es decir, puro pinochetismo soft. 4. En México propusieron toques de queda para las mujeres y castración para los hombres por los femicidios. En Venezuela también, pero por supuestas intervenciones militares extranjeras y guerras civiles. Vale. En Chile,
por los incendios forestales que hacen pasar como terrorismo mapuche. Muchas gracias. Vale. Interrupción, fuerte. Vale. Trump y Bolsonaro ahí felices de la vida. Porque pasa y pasa el Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y porque emigrar es un derecho hasta para nazis que no son nazis con pasaporte trucho. La guerra no concluía y un amigo le convenció de que destruyera su carnet de oficial de ejército y se quedara con uno nuevo de la Cruz Roja. Entonces quemó los papeles y aceptó los nuevos. Luego, entonces, Erich Bunch, exoficial del ejército nazi que había emigrado a Chile tras la guerra, le ayudó a conseguir visa y en noviembre de 1950 comenzó su éxodo. Y claro, ya con su pacto migratorio. ¿Quién es? Hemos de tener muchísimo cuidado con esta ola derechista que intenta invadir las redes y las calles con esos discursos identitarios de odio. Recordatorio de siempre, sus máximos referentes son descendientes de migrantes recientes y en casos de indocumentada procedencia. 6. José Cast y Acción Republicana. Axel Kaiser y la Fundación para el Progreso. Teresa Marinovich y nuevamente el Movimiento Social Patriota y Capitalismo Revolucionario. El Partido y el Centro de Estudios Libertarios Ocati Barriga, Joaquín Lavín y Javier Milei, todo aquel largo etcétera, cada cual con sus particularidades teóricas y prácticas, pueden parecer de muy poca monta al lado de Vox o de Bolsonaro, pero su monta está aún por verse. Y es que han ganado tanta popularidad en una juventud triste y despotenciadamente nihilista, con base en una crítica a los populismos y las corrupciones de izquierda y al sostenimiento de un desarrollismo neomoderno, a la par de todos los clichés de la calidad de vida y la seguridad pública, dentro de una formación ciudadana con las marcas cráticas propias de tendencias sufragistas y financieristas, que se hace cada día más necesario seguirles la pista muy de cerca, por muy inofensivas y hasta cómicas que parezcan sus acciones y sus discursos. Tras todos estos pseudoconceptos de libertarianismo, de progresismo y sus críticas a fantasmas de izquierda y derecha, para Kaiser, Piñera es centroizquierda. Y tras toda esa majamama a ratos inentendible de concepciones políticas atravesadas por trabas morales y económicas que se quieren desideologizadas, se esconden las nacientes frases del fascismo consustancial al capitalismo actual. Bueno, yo había invitado a amistades de acá, poetas y gente, por las cosas de la vida, como que al final pasó todo para que fuera así este lanzamiento. Unos poetas por ahí con penas del amor, así medio tristes, una psicoanalista que había invitado que en verdad estaba metida en muchas cosas y me dijo que mejor no. El editor anda de vacaciones y así. Entonces, ¿alguien se le ocurre algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer ahí? Hay apertura por mientras que me tomo esta agüita. ¿Cómo? ¿Cuánto tardaste en escribirlo? ¿Es un proyecto de muchas gracias por la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Maxi. Maxi, muchas gracias. Igual es buena pregunta porque en realidad es un libro que yo no te... Pucha, en verdad
no fue como que yo me propuse como escribir y dije, ya, ¿sabéis qué? Voy a hacerlo. Siento que se fue dando, se fue como estructurando de a poco, pero por ejemplo me di cuenta que estaba escribiendo mucho de una misma temática, mucho como con una idea, y el momento clave fue cuando matan a Catrillanca, Camilo Catrillanca en el sur. Yo creo que ese fue como el momento que a mí me marcó, porque estábamos en Santiago y vi todas las marchas en Santiago de la gente que nunca había estado ni ahí con la gente mapuche, con el pueblo mapuche. Siento que eso llegó muy hondo como a la gente, por eso al final se fue llamando así también. Por eso el primer texto con el que parte una cita de Camilo Catrillanca, porque en ese momento yo me di cuenta que tenía que recopilar cosas que había escrito antes, meterlas con lo que estaba escribiendo en ese momento y unirlas con lo que iba a escribir inmediatamente después, y eso fue Perogrullo, en ese momento, que fue como una plaqueta que yo le regalaba a las amistades, vendía por ahí, traté de ir a vender en bibliotecas, en librerías, y la hice yo la imprimí, yo la hice solo y la distribuí como en mi círculo más cercano. A partir de ese momento, ¿cuándo? El 2018 debe haber sido, ¿no? ¿Cuándo? Ahí empezó el trabajo de este libro, pero en ese momento era Perogrullo solamente, que es la primera parte, y todos los otros textos que son Tangente, que es como la otra parte, es más que nada hasta después de la revuelta, que ahí fue cuando también dije, ya este es un momento importante, y aquí también tengo que cerrar un ciclo, como justo antes de la pandemia. Los últimos textos son de ese momento, de esa época, como entre ese bucle, entre que recién llegaba la pandemia, y de hecho el colofón del libro, al final dice que yo cerré el libro, o sea, lo terminé de diagramar como Perogrullo Tangente el día 28 de diciembre del 2019. Entonces el último texto es de ese día. Y después yo, durante el 2020, me dediqué yo solo a autoeditar algunos ejemplares y también a venderlos. Saqué algunos tirajes, algunos pocos igual, en Concepción. Por ahí andamos trayendo uno igual, pero así yo lo cosí, yo lo imprimí, yo lo distribuí, yo hacía todo. Entonces algunas personas, algunos ejemplares de ese, así como ese, andan dando vueltas así en Santiago, en Concepción, algunas tienen aquí. Entonces, no sé, diría como que el proceso fue como del 2000, quizás 2 años tal vez, pero no estoy seguro si fue así. No estoy seguro si fue más o menos, porque no sé si las fechas calzan. Pero sí, por favor. Muchas gracias, Max. De la pregunta de Maxi, porque tú empezaste a hablar de Camilo Catrillanca, y hay una palabra que en el libro usan mucho, que es piñetzetis, y ese es un concepto de Camilo Catrillanca. Él inventó eso en un post de Facebook, de piñetzetismo, Oye, y está sí. siempre lo usando, entonces de repente igual es importante como reconocer los conceptos que se generan fuera de la academia. Y ver así como, yo creo que es importante. Sí, voy a repetir lo que tú dijiste para que quede grabado en el como piedra, como sonido. Bueno, Valeria fue la que comentó ahora, no sé si se alcanzó a escuchar en el micrófono, pero yo lo voy a repetir, a quien también agradezco
algunas ideas como pinochetismo soft, que también en la conversación con ella salieron y que también están en el libro. Una vez me dijo, la Valera fue la que me dijo, oye, ¿sabéis qué? Mira, Camilo Catrillanca una vez escribió esto. Y a partir de eso yo encontré esta cita, que es la que habla ella, donde él habla del concepto piñachetismo. De hecho dice, ¿cuándo nos daremos cuenta de que los grados de violencia de este gobierno piñachetista en contra de nuestras culturas y sin respetar los lados humanos de quienes las componen? Ese es un post de Camilo Catrillanca del 11 de septiembre del 2012. Y cuando yo leí eso, cuando leí este actual gobierno piñachetista, y que se refería al primer gobierno de Piñera, ahí se me abrió como un mundo, ahí como que dije, oh, aquí está lo que yo andaba buscando, así, lo que necesitaba, la palabra que necesitaba para poder escribir algo, para poder soltar la lengua y para poder como dar a conocer también ciertas ideas que son cosas que de repente uno no puede andar hablando también así como así. Y claro, pues muchas gracias igual por el comentario, Valo, porque en verdad, igual es verdad que ronda esa palabra todo el rato en el libro, piñachetismo. Piñachetismo castista de repente, piñachetismo soft, piñachetismo de baja intensidad. Son formas de cómo conceptualizar la actualidad chilena también. Pensaba de repente como en la revuelta, como cuando decían como son 30 años, como que quizás son más de 30 años. Como que hace Claro. 30 años cambió la Podría ser fórmula. como 50. Sí, como 50 años. Y quizás Claro. 500 años también. Claro. Por eso en una parte también habla de los 200 años, de los 40, de los 50, pero de los 500 igual. Y un poco igual eso me sirvió como del piñachetismo, o de la Piñachetist Company, como después lo llamo, como la compañía también que se crearon acá en Chile. Te sirve como para poder entender igual un poco el devenir de Chile y en la actualidad, de cómo al final sigue resistiendo esa constitución. Después de la revuelta, después del proceso constituyente, después de la votación, después de todo, de la asamblea constituyente, quizás nada cambie tanto tampoco, quizás no cambie mucho tampoco la cosa, o sea, quizás ese piñachetismo del que hablaba Camilo Catrillanca resista a la asamblea constituyente. Ese es como una posibilidad, pues. Quizás no, quizás la gente pueda torcer un poco la mano a esta Piñachetist Company. Sobre eso quizás podría leer una cosa que hay por acá. A ver. Hay un texto que se llama Piñachetismo castista. Lo voy a buscar. Piñachetismo castista. 1. ¿Eres abogado?, me preguntaba mientras le respondía que no y que nos parecía mal que escupiera la cara y golpeara el auto de la mujer que acababa de pasarse un poco arriba de la vereda. ¿Eras abogada? Y se ponía cada vez más prepotente cuando lo cuestionamos y ella pudo hacer partir el auto para irse. 2. Ciclos de inconstantes silencios y reactualizaciones según los momentos, instantes y azares. Quintiles profesionales e ideológicos, modos civilizatorios europeos, norteamericanos u orientales, asiáticos ejerciendo empresarialización. Como gestión ingenierista, desburocratizador y tercerizante, y consumo de continentes, países y seres, a la par de territorialización por turismo paisajista ufólico, de emergencia o de muerte, conforman las colonizaciones contemporáneas. 3. ¿Estudiaste Derecho? Sí, le hubiera dicho, a ti te tituló y ejecutó. Y a mí me da otra manera de vivir, no solo jurídica, sino también pudiendo sentir extrajudicialmente.
4. Revoluciones neocapitalistas, virtualizaciones y mecanizaciones de la autoexplotación de cuarta y quinta generación. 5. Camino, Catrillanca, y pienso en el tractor del Chile en marcha, en los incendios y en la deforestación por monocultivo de miles de hectáreas, y en el tablero de juego, trama que en sus extremos, como política basada en el trabajo salarial, une a Kast y a Artés, o a Jadwe, y en la noción de popular, a la Unión Demócrata Independiente del Lavín y al Partido Comunista de Jadwe. Ese que Palma Salamanca acaba de repeler. ¿Y qué es la cultura sino pura ideología intolerante y autoritaria en la que la comunista o la de la revolución socialista es solo un extremo, igual a la ultrarracionalidad productivista que da la lucidez que le faltó cuando se encontró frente a las encrucijadas determinantes? 6. ¿Y estudiaste derecha? ¿Cómo van esas constelaciones? ¿Qué tal tus performatividades sociales? ¿Qué dicen allá el Puelche y la Laguna? ¿Habrá alguna pregunta, algún comentario de ahí del cibermundo? No. Por ahora. Bueno, aprovecho también aprovechando la transmisión y la grabación. Obviamente hay que decir que estamos vendiendo el libro, que tengo el libro a la venta, que me hablen por algún medio, por mensaje interno, o también acá a la Casa Arte, si es que les dicen, también se pueden poner en contacto conmigo, ahí les pueden escribir, a la Casa Taller Arte Vida, se ponen en contacto ahí igual conmigo, hacen un nexo, o me pueden mandar algún mensaje a alguna red social. Jorge Gutiérrez Pizarro, y podemos hablar de precios éticos, precios en general, trueques. Esta es una nueva impresión del libro, es una nueva versión, una edición 2021. Hay algunas mejoras, algunas relecturas, como siempre un proceso esto, cada vez que se va lanzando, editando, ahí se va cambiando. Así que la invitación ahí queda hecha, estamos vendiendo el libro, solamente tienen que contactarnos. Muchas gracias por la pregunta, Max. Igual, no sé si a alguna de ustedes se le ocurre algún comentario, alguna pregunta, como para poder ir conversando un poco también entre la lectura. La visión del momento en el cual uno lo escribiste el libro, no simplemente captar, son un momento que para ti hicieron. Muchas gracias, Cristian. Cristian me pregunta si los estudios de filosofía influyen un poco en el tema del captar el momento, si tiene algo que ver con la escritura también. En verdad sí, en verdad yo creo que sí, igual. Para bien o para mal, sí y no, o sea, por ejemplo, yo tuve, mientras estudiaba filosofía, igual como todas las personas, tuve la crisis típica que te dan ganas de salirte. Y en ese momento yo estaba estudiando en Santiago, me vine para acá, para Coquimbo, y no quería nada con la universidad.
no quería saber nada, no sé. Y justamente fue porque tuve la experiencia de escribir filosofía, y cuando me iban a ver personas conocidas, amistades o familiares, cuando yo tenía que exponerlo, por ejemplo, paper o lo que le llaman el paper o ensayo así como más académico, me pasó que muchas veces me dijeron no te entiendo. Entonces ahí yo dije, ya no voy a escribir más así. Y también en algún sentido igual sirve el tema de la filosofía, porque tú estás ante mucha información, mucha no sé si el mío, no sé si el mío que está allá, bueno, como está en contacto con mucho tipo de textos, mucho tipo de muchos lugares diferentes y de muchos años diferentes, de hace 2000 años, pero de hace 50, de Asia, pero también de acá. Entonces igual sirve, yo creo que sirve para poder generarte una perspectiva del presente, obviamente, pero yo aquí yo quería como no hacer ese ejercicio de citar filosofía, tratar de no hacerlo, tratar de que no se generara lo mismo que se hace en una filosofía como académica o universitaria, pero yo creo que influye, obviamente, influye para bien y para mal, o sea, como repeliéndola, pero también sirviéndote de un poco de lo que se aprende. ¿Sería como en la forma de la escritura? Yo siento que como en el tono, la mirada o la forma de mirar y de leer un poco lo que pasa, o sea, es que a mí yo creo que si pierdo del todo la cosa filosófica, como que me siento un poco vacío, pero tampoco quiero meterme tanto, o sea, como estar en el medio, pero también tener una escritura un poco más cercana, aunque igual yo estoy consciente de que es una escritura un poco difícil y todo, o sea, como que es rara, es como un poco como mucho neologismo, mucha palabra inventada, pero sé que si se le da un poco el tiempo se entiende, o sea, al menos me ha pasado esa experiencia con la gente que ha leído el libro, que no necesitáis haber leído Hegel o Nietzsche o cualquier cosa de la filosofía, entre comillas, como que hay que como que enseñar, pero se entiende, o sea, algo llega, algo hay, o sea, como que quizás alguien que leyó Kant va a cachar que hay algo, pero no está Kant, o sea, quizás también un acercamiento a las filosofías más como contemporáneas, como decoloniales puede ser, como un poco más como contra la idea del colonialismo tan imperante y del europeocentrismo. Yo creo que también por ahí va como leí tanta cuestión como europea, quizás tuve un clic ahí. Y respecto como a esa pregunta, ¿no hay así como una... porque igual la escritura es súper cotidiano, como muy de crónico. ¿No hay como un esfuerzo filosófico de cotidianizar un poco el ejercicio filosófico? No sé cómo decirlo de otra manera, como hacer que sea una idea válida, como una idea, una alta idea, como contemplar la playa Changa y con los edificios de Pascual. ¿Cómo ves eso? Sí, muchas gracias. La Balu pregunta que cómo se relaciona ahí la cotidianidad y de la crónica también con el ejercicio de la filosofía, ¿no? ¿Cómo la escritura choca un poco con lo cotidiano, el acercamiento? Yo creo que yo sí, gracias por la pregunta, porque yo creo que igual fue un poco el ejercicio de poder como acercar un poco la escritura a un lenguaje de calle, más cotidiano,
más como crónica, como no seguir el camino de la filosofía tan académica y probar un poco con la cosa como más del lenguaje de la gente de la calle, de la idea como de la cercanía con un pueblo que se va construyendo, yo creo, como con una cosa que le podríamos llamar pueblo, pero que se va como construyendo en el lenguaje y en la idea que no está tan en la filosofía como que se eleva tanto, sino que en la filosofía que se va quedando más ahí. Después de todo, igual, todos los intentos de sabiduría o de filosofía, incluso en Grecia, obviamente sabemos que eran en la calle. El arte mismo, teatro, artes visuales, eran de calle. Y también este es un gesto, un intento por poder acercar también la visión filosófica o política filosófica también al lenguaje más cotidiano. Y en ese sentido, claro, pues la crónica es un elemento, una herramienta, como poder cronificar un pensamiento como una técnica literaria, igual, claro, sirve. No sé si respondo un poco a tu... No sé si tenía que ver con eso. Sí, es que pensaba, por ejemplo, como en este toldo, que me hizo pensar. Yo decía como que sentía que era más como una instalación. Y no sé, pensaba como acá, como todo el rollo Amauta, la señora tiene como este tejedor, entonces tiene como un rollo con los Amauta, como que acá en los Andes se registraba a través del textil. Como que tenía un rollo no solamente como de confección, sino que también de capturar la información, de sistematizarla. Y por ejemplo, pensaba en este toldo y como que siento que igual remueve sensaciones, como que la percepción inmediatamente te lleva a la idea, entonces, no sé, de repente todo el tiempo estamos produciendo como materia, como conceptual, pero de repente como que nos han quitado como la facultad de reconocernos como pensadores o como personas que creamos ideas, como que pareciera que las ideas las crean otras personas, como personas desde cierto espacio, desde ciertos círculos, desde ciertas instituciones, pero tú mismo como que citabas a Camilo Catrillanca y su concepto fue como un disparador también creativo, entonces me parece valioso eso. Claro. La reflexión que se quiere. Eso es, por ejemplo, está en los tipos. Sí, pues. Estos nudos también conceptuales los mapuches y tienen un diálogo. Claro. Y tienen un diálogo de arriba hacia abajo y un vertical y una forma de lectura. Como de archivo también, pues no solamente como los libros de historia, como la enciclopedia. No va basado en más. Sí, yo con el tiempo, con releyendo el libro, me he ido dando cuenta que igual inevitablemente hay de eso, pues de como de plasmar de repente cosas que yo olvido porque las escribí y digo, oh, qué bacán que escribí esto, menos mal, porque si no me hubiera olvidado. Porque es como un acercamiento a los procesos como sociales igual, o sea, como rescatar lo que hace la gente, rescatar ese concepto de Camilo Catrillanca, rescatar y como hacer como un poco la historia, pero también sin olvidar que ahí hay un juego conceptual. Hay conceptos que la gente crea, hay conceptos que los procesos sociales crean. Sí, sí. Quizás tú, sí, tú ya te... Claro que es una pregunta, pero algo que estoy pensando por ir parte del libro. Yo creo que es interesante saber la opinión que tienes tú con respecto, tu opinión moderna con respecto a los acontecimientos que pasan ahora. Eres un escritor contemporáneo de estos momentos y solamente existe tu versión escrita y lo que ves. Sí, claro, se hacen cosas a partir de materias que ya fueron creadas, es porque ya se está saturando. Hay mucha ropa y ahora un fondo es como la mejor manera de hacer
publicidad en la tienda y colocar la sombra necesaria. Y por ahí el final del libro, o sea, primera lectura que hiciste, hablabais del principio del revuelto, ¿no? Eso era el 2019, en octubre. Esa esa es la segunda parte, ¿verdad? Eso lo viste con el... Y lo otro que yo encuentro que es moderno y parte de nuestra generación es esto de usar las palabras y crear, y se dio mucho con la influencia del rap, de ir así como desconstituyendo los conceptos y viendo... Muchas gracias, Max. Chao, gracias. Igual. Ahora vamos a ver, Max, yo lo había visto. Con el Ruba. El grupo viene para acá. Sí, pues sí, ahora voy a ir a hacer algo y vuelvo. Ya, lo espero. Vale. Eso, va a ser interesante verlo. Me gustaría verlo. Sí, igual. Claro, como que ahora yo estoy muy metido en eso. Como la cuestión del reciclaje me tiene como así como desesperado, igual un poco, como que no entiendo cómo... O sea, darse cuenta de que la pandemia, por ejemplo, ha sido una generadora de basura, pero no es la pandemia, son nuestros hábitos, son nuestros como hábitos, el hábitus. Sí, pero también el gobierno no se hace cargo. Yo vivo con la montaña y pues igual, yo reciclo todo. Y me pasó en un momento que me quedé con todo el reciclaje porque no se reciclaba más en Vicuña, solo botella, vine a La Serena, desde el Valle de Belqui, 3 horas, y no se reciclaba en La Serena, entonces fue también el gobierno o los gobiernos tampoco se hacen cargo de la basura, por más que tú puedas tener una conciencia sobre los reciclajes, eso tampoco se genera los espacios para hacerlo correctamente. Porque el reciclar no es solamente que tú vayas acumulando una acción, es realmente reutilizar eso o correctamente reciclarlo, cosa que no se hace, no existe. Creo que el tiene un concepto, una palabra que inventó y yo encuentro que me interesa que es contraciclar. Como que quizá es importante transitar del reciclar al contraciclar. Claro, de no comprar las cosas que tienen. Eso es lo más coherente. O quizá en vez de devolver la botella así como para el banco que lo deriva en plástico, como ya ladrillo ecológico. O no sé, que sea tu macetero. Sí, pero igual, ¿cachai? Yo completamente de acuerdo. Yo estoy de la idea que se va a ir a comprar queso, lleva tu tupper, que te lo echen ahí. Compra el lugar, entonces ahí compra el arroz, lleva tu envase, al laboratorio, yo soy de esa idea. Pero igual es súper difícil, y creo que estamos en una sociedad donde esas cosas recién se están planteando y no hay un apoyo, los gobiernos son ignorantes también, como que no quieren meter un modelo americano, europeo, pero sin los verdaderos conceptos, ¿sabes? Yo creo que eso es como... Ya, ahora quieren que la gente tenga buenos puntajes y quieren que estudien todo el día, pero en realidad nadie se ocupa de esos niños, no comen, ¿cachai? No hay una buena educación, están aburridos, o sea, realmente copian conceptos de otros lugares que en realidad no sirven para nada. Eso creo. Que nos aplican realmente como sociedad. Sí, yo ahí, claro, como que... Ahí me preguntaría por qué no hay como un incentivo real a o reciclar o bueno, como decía la Valu, yo ahora estoy como pensando en la cuestión del contraciclar. Eso es como lo que estoy escribiendo ahora, así como quizá algún día lo publique. No sé. En otros lugares existen, hay movimientos de gente, ¿cachai? Que en el fondo, si te vaya a comprar un jugo que sea botella, que la botella te sirve para guardar tus productos, ¿cachai? Si vaya a comprar, no sé, el arroz, lo que lo venden con el envase, todo viene con plástico. Claro. ¿Cachai? Todo viene con plástico. Entonces, yo creo que el camino va por ahí, pero igual hay que decir que estamos en un sistema que no hay. Sí, yo creo que por eso mismo, hay al reciclar esa palabra del piñachetismo de Camilo Catrillanca, para mí se me alumbra eso, es por qué, ¿a quién le conviene que la gente no sepa reciclar sus plásticos o usar otras técnicas de construcción? Por ejemplo, ahí tienen ¿cómo se llama eso? Un sofá bioconstruido con reciclaje y con todo.
Porque ¿a quién le conviene que la gente no sepa eso? O sea, no sepa hacer eso. A toda esta maquinaria, bueno, en el lenguaje del libro de la Pinochet Company, que se encarga de anular nuestra capacidad como de poder crear, pensar, para comprar. Todavía igual se puede hacer, la gente puede habitar en una casa de adobe. En otros Eso países mismo. no se puede, simplemente no se puede. Te llevan detenidos y tú haces una construcción que esté súper bien hecha, pero si no están en las reglas de... No puede habitar una casa, de cada cosa. Sí, Acá todavía por lo menos se puede. Incluso aquí en Chile, que hay mucha tradición de adobe, de quincha, No está regularizado. es raro así, pues, y la gente te dice así como, no sé, los típicos clichés así como, desde que es sucio hasta, no sé, y la vinchuca, y que no sé, lo típico y se te va a llover, y, no sé, y son como puros como clichés que, No antisísmico. claro, que mentira, es como súper antisísmico. No, es que yo vi una casa no sé dónde que se está cayendo y era de adobe, no sé qué. Y como que y son como puras cosas que te hacen no poder hacer. Eh, Tuve la posibilidad de ver un manual que generaba el Estado de Chile en los años 50, donde le enseñaba a la gente a hacer su propia casa. Claro. Lo que fue el retroceso que ya se venía haciendo con la comunidad, es decir, ¿qué mejor que un manual para edificar tu casa? No variamos todos los cartones y latas que están puestos en las poblaciones, digamos, que de cierta manera necesitan o las toman, podrían haber estado bien construidas desde un comienzo. Y eso son la educación, yo creo que se ha perdido, y esa es la vía en la cual ahora debiese instaurarse esta educación más integral, que de cierta forma no solo nos eduque para producir, para consumir, sino que para vivir. Encuentro tremendo lo que estás diciendo, porque también hay una tradición, no sé, respecto de lo que decías como del colonialismo también, como que en lo Andes, en todo lo Andes hay una tradición respecto a la construcción en tierra. Entonces también la autoconstrucción con estas técnicas, o quizás con lo que hacía la Comisión de Vivienda, lo que estáis haciendo también tiene, bueno, ese rollo, pero también como el rollo de no hipotecarse, como de salir de ese ciclo. Me parece súper interesante lo que estáis haciendo. Sí, bueno, de alguna manera, pero estaría bueno, sí, estaría bueno igual socializar ese manual también, como que es... Sí, yo lo he visto, no lo he visto de forma digital, lo vi una vez de forma física en una persona que lo tenía guardado Sí, sí, pero claro, pero yo pienso que eso es llevado a todo, o sea, como la pregunta que hacía José, como del tema del reciclar las palabras también, o como tu mismo arte de poder reciclar los clavos, como de los esclavos. También yo creo que inevitablemente igual hacemos eso, pero quizás en el arte tenemos a veces como una reticencia a hacer eso, como que la gente, como esa pregunta de cómo no crear, cómo no recrear, cómo no crear sin destruir, etcétera. Siento que es necesario preguntársela siempre y no tenerle miedo al reciclar. Pues yo, por eso para mí, qué bueno que haya salido el tema, porque es esencial en el lenguaje es puro reciclaje para mí, el lenguaje y las palabras, pero quienes trabajamos con las palabras a veces tenemos miedo a hablar como se habla, o a escribir como se habla, o a proponer un proyecto escritural con las mismas palabras de las palabras de la gente, por ejemplo. Por eso ese gesto del reciclaje de la palabra y quizás no decir, ay, ¿sabéis que yo voy a crear tantos conceptos en mi vida? Sino que, claro, aquí está piñachetismo, usarlo, o sea, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué no crear algo a partir de eso? ¿Por qué no darle vida a una forma de ver las cosas?
pero a partir también del reciclaje, y me da como mucha alegría que haya salido el tema, porque como que me confirma un poco que lo que estoy haciendo ahora en verdad, para después presentar lo otro, así lo nuevo, que es un poco más también en torno específicamente al reciclaje. No sé cómo estamos de hora, no, ya no. Ah, ya. Hoy le agradezco igual los comentarios, me hubiera gustado que haberlos, ¿cómo se llama? Haberlos grabado con el micrófono, pero como fue espontáneo igual. Pero me da mucha alegría, le agradezco mucho su presencia acá. Y si alguien está viendo, ¿cómo se llama? En la web, en la deep web, muchas gracias igual. Y si alguien también está viendo esto después, en la grabación, también gracias por darse el tiempo. Leería solamente lo último, porque ya hay que cerrar, ya nos vamos ya. En relación a la cuestión de la filosofía, sobre todo, sabiduría en tiempos mejores. ¿Por qué colegios particulares y pagados se llenan desde cursos básicos con filosofía, mientras en los públicos se la acorrala en cuarto medio, cuando ya poco y nada podemos hacer con un currículum asquerosamente moralizante, machista, europeizante, totalmente acrítico y poco pensante, y más encima siempre cuestionando su espacio o su necesidad y siempre poniéndola en duda? Volvemos. Más que horas menos, horas más, o precarización laboral aquí, o precarización laboral allá, esa pareciera ser la cuestión, una cuestión de clases para las clases. Porque quienes elegimos este camino sabíamos lo difícil que es y lo hicimos incluso de hecho muchas veces por eso mismo, porque nos dimos cuenta de que la precarización laboral es general, que la situación de muchas y muchos es peor y que el capitalismo actual tiene por el cogote a grandes mayorías de poblaciones. ¿Qué y cómo? Sería injusto con una cantidad abismante de gente ponernos a llorar por un sueldo, más o menos, o por un bono, pues además sabemos cuánta plata nos podemos hacer si nos vendemos a aquellos colegios ultra particularizados con nuestra filosofía desde la básica. Lo que pasa es que quienes lo hacen están en silencio. Además de ser un error táctico, pues no podemos poner como primer argumento en la mesa nuestros intereses monetarios particulares cuando la cuestión se trata de estar en la crítica y el cuestionamiento de un espacio que puede potencialmente prestarse para aumentar la capacidad de pensar de la sociedad. Como también es un error táctico alarmar de sobremanera perdiendo todos los cartuchos. El tema tampoco es defender porque sí nomás un currículum que da asco y que lo siguen pudriendo. Hoy llegó a los colegios la historia de la filosofía en su marco cultural de tejedor. Una cuestión que ni en España protofascista pescan ya. Y más que nada podrían servir para hacer clases de combustión y barricada fascista 1 o 2, ya que es tan peligroso como relativizar el hecho de cuestionar el filosofar como espacio específico en los colegios, tanto como también hacer como que da lo mismo, porque el currículum ya de por sí es malo. A fin de cuentas, los selectivos propuestos por el Ministerio igual están buenos, o mejor dicho, no están tan malos. Sería igual hermoso que los campos de aprendizaje se siguieran abriendo, que haya espacios cada vez más diversos como asignaturas del desplante corporal y escénico, de voz, de sociabilidad, de inclusión, pero de la inclusión de la de verdad y efectiva, o sea, la afectiva, a otras epistemologías y metodologías, o contraepistemologías y contrametodologías del aprendizaje en común, de creación, de innovación, pero no por el trabajar porque sí, ni para el emprender por el emprender,
Pero eso no da pie tampoco para banalizar el que el Consejo haya puesto en cuestión una vez más el metro cuadrado de la filosofía. Pues bueno, y eso no hay que perderlo de vista. Hasta la fecha solo han sido opiniones vertidas en espacios más o menos oficiales o intenciones que se han filtrado, pero nada decidido, ni ninguna orden de ley que diga que se eliminará por fin la filosofía en los colegios. Esto nos debería servir también para cuestionar el estatuto del sistema educativo en general y para salir de las típicas consignas insustanciosas a la hora de la crítica, como la de la calidad, que son las que nos tienen en estas calles, a veces como sin salida. Así como de igual modo habríamos de preguntarnos por el estatuto de ese derecho, de cómo cuestionar el orden imperante y sus intereses, pero sin volver a caer en sus entramados, así como el cómo no hacer un llamado por la no eliminación de un espacio de pensar sin caer de nuevo en las lógicas, que no nos dejan pensar, cómo es el derecho mismo, o cómo es su sistema educacional mismo, también el mismo. Por último, y quizá la pregunta para mí más relevante aquí seguiría siendo por el qué es aquello por lo cual se lucha. ¿Qué debiera significar aún hoy en día la filosofía, y más precisamente aquí en América o en Chile? Y cómo entender sus vínculos transitivos y educacionales. Es decir, cuál debiese ser su relación aquí con los espacios y momentos de aprendizaje. De estos momentos, sobre todo con estos momentos. Bueno, se pasó volando el tiempo, yo creí que no había sido tanto, pero se viene, ¿cómo se llama? El toque de queda y eso, así que solamente me queda agradecerle a Javier, que estaba ahí dedicado al tema de los sonidos, de la imagen, de las redes, a Cristian, con el amigo aquí que no sé su nombre en verdad, pero muy amable con su pareja, la pareja de Cristian igual. Muchas gracias al espacio Casa Taller Arte Vida, a la Valeria, a mi madre, que todavía están aquí, a la gente que vino y que se fue, y que vino y que no se fue. Gracias si alguien está viendo igual, de verdad muchas gracias, aunque haya ahí una alma por ahí en alegría. Muchas gracias, y si alguien se conecta después en la grabación igual, solo queda volver a repetir, por lo cual estoy aquí, que anunciar el lanzamiento del libro. Tenemos disponible el nuevo tiraje para quienes quieran. Yo mismo ahí se los puedo ir a dejar al correo, a estas cosas como Stark en Chile Express y todo eso. Conversemos los precios, los trueques y eso. Muchas gracias a todas y a todos quienes están aquí y allá. Damos por finalizado el encuentro. Muchas gracias.